Esta serie se llama El carácter transformado. Este es el tercer domingo basados en la vida de José. Y hemos estado hablando que Dios desea cumplir un sueño en la vida de nosotros. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Y ese sueño es un destino, un propósito. Ahora, Dios tiene un tamaño de bendición, es algo grande ese propósito, pero muchas veces el carácter de la persona no está preparado para el tamaño de la bendición. Es decir, que Dios necesita hacernos crecer al mismo nivel de su sueño y de su bendición. Muy bien, hoy vamos a ver la prueba número 4, y la cuarta prueba se llama la prueba de la pureza. ¿Cómo se llama la prueba? La pureza. Ahora, José tenía todo bajo su cargo en la casa de Potifar. Es decir, podía disponer, él podía administrar bajo su mayordomía, menos, que era lo único que él no podía tocar en esa casa, a la esposa de Potifar. Era lo único que él no podía tocar. Saben, muchos cristianos han estado muchos años en la prueba de la pureza, pero han fracasado. Segunda de Timoteo, por favor búsquelo, capítulo 2, versículo 20. Y es por esta razón que estos cristianos, cuando se quedan en la prueba, cuando no pasan la prueba de la pureza, o de la imprudencia, o del orgullo, o de la mayordomía, no pueden experimentar las bendiciones de Dios. Y dicen, pero pastor, yo llevo muchos años en la iglesia. Pastor, pero yo estoy orando. Pastor, pero yo estoy buscando a Dios. Pero si tú no pasas las pruebas, no vas a poder llegar a ese destino. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 22, está allí. Dice, léalo conmigo por favor, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, o sea, comunes. Así que si alguno que se limpia, y si esa Biblia es suya, por favor, subraya, dice, si alguno se limpia. ¿Cómo se llama la prueba? La pureza. Si nosotros nos limpiamos de estas cosas, ¿cierto? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser aquí instrumentos de honra? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor? Amén. Amén. Dispuestos para toda buena obra. Entonces necesitamos limpiarnos. Y sigue diciendo, dice el versículo 22, huye. ¿Qué hay que hacer? Huir. También de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles. ¿Saben? Hay personas que tienen bastantes años, pero parecen adolescentes en sus pasiones. Y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. O sea, una persona de corazón limpio es una persona pura. Por eso esta prueba se llama la prueba de la pureza, que invocan al Señor. Por supuesto, nosotros debemos limpiarnos del mundo, pero este pasaje, este contexto, está hablando de la inmoralidad. Es decir, está hablando de las pasiones juveniles, del área sexual. Dice, huye de las pasiones juveniles. Esto es muy importante, muy importante. Algunos cristianos llevan años trabados en estos pecados, año tras año, allí, atrapados, sin poder vencer, sin poder ir a un nuevo nivel. Pero la buena noticia es que podemos salir de esto. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 39. Y como estamos estudiando la vida de José, nuestro texto base lo encontramos allí en Génesis 39. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. Y esta es la prueba de la pureza. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Qué hizo esa mujer? Puso sus ojos ¿en quién?
en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día. ¿Cuándo le hablaba a ella? Cada día. Y qué peligro, hermanos. Cada día. Y no escuchándola. ¿Qué hacía José? Él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo él? Y huyó y salió. Notemos que es el mismo principio de 2 de Timoteo 2, del 20 al 22, que dice: huye de las pasiones juveniles. Dios nos está diciendo: huye. ¿Qué le hizo José? Él huyó, él salió de ese lugar. ¿Sabes? Ten cuidado cuando alguien te esté mirando, pero con este sentido. Cuando alguien esté fijando sus ojos en ti, ten mucho cuidado. Nunca te quedes a solas con la tentación. Nunca. Eso fue algo peligroso para José, ¿no creen? Fue algo peligroso. La casa estaba sola. Pero ¿por qué él pudo sobrepasar esta prueba? Porque él, ¿qué hizo? Huyó. Él salió. Dios dice: huye. Un buen mayordomo sabe lo que le pertenece a otro y no lo toca. Escucha bien. Un buen mayordomo sabe lo que le pertenece a otro y no lo toca, ni siquiera con sus ojos. Dile al que está a tu lado, por favor, dile: tú eres un mayordomo de Dios. No toques lo que no te pertenece. Amén. No toques lo que no te pertenece. ¿Saben? Esto lo aprendió José en esta prueba. En esta historia hay dos pecados latentes. Número 1, adulterio. Número 2, fornicación. Adulterio de parte de la mujer de Potifar, ella estaba casada, ¿no? Y fornicación de parte de José. Él era soltero, pero él no podía tener relaciones hasta casarse y con su esposa. Las dos cosas son pecados, son malas. Pero en esta historia también podemos ver la diferencia entre codicia y amor. La diferencia entre codicia y amor. ¿Saben? Esta mujer amaba a José. Esta mujer no amaba a José, solamente lo codiciaba. Y esto la Biblia lo llama lujuria. La lujuria es algo así como con la lengua afuera. ¿Me hago entender? Es como un deseo, una ansiedad, un capricho por algo, por alguien. Es una lujuria. Si amara a José, no lo habría dejado 3 años en la cárcel. No lo amaba, solamente quería dormir con él, tener una relación sexual. Vaya conmigo a 1 de Corintios 6, versículo 18. Saben, hay muchas mujeres y hay muchos hombres que andan por ahí mirando, a ver, echando ojo, a ver quién le va a poner cuidado. Eso es peligroso. Cuando alguien ponga sus ojos sobre usted, tenga cuidado. Porque si alguien pone sus ojos sobre usted, usted debe tener en cuenta: si usted es casado, huya. Si es soltero, mire bien que sea amor y no codicia. Porque si es lujuria, las cosas van a terminar mal. Solo algo sexual. Y dice 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y esto nos enseña que no todos los que ponen sus ojos sobre nosotros son de bendición, ¿no? Ay, es que en mi casa, como ya no ponen sus ojos sobre mí. Sí, pero eso va a terminar mal si tú lo contemplas. Dice 1 de Corintios 6, 18. ¿Lo tienen? Amén. ¿Cómo dice? Huir de la fornicación. Oh, una palabra que se repite. Huir, huya de la fornicación. ¿Por qué? Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchas veces en las iglesias cristianas se dicen cosas bonitas, pero que no son verdad. Por ejemplo,
¿Ha escuchado usted? Pecado es pecado. ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, pues eso no es verdad. La fornicación y el adulterio es peor. Por supuesto, todos los pecados causan muerte. Todo pecado causa muerte, porque la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Pero, ¿por qué es tan grave el adulterio y la fornicación? Porque involucra todo tu cuerpo. Y en el siguiente versículo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es peor porque involucra tu cuerpo, pero también involucra tu salud. Conozco personas creyentes que han sido contagiados de enfermedades. Entonces, estás involucrando en este pecado tu cuerpo, tu salud, a otras personas. Estamos lastimando, muchas veces se destruyen otros hogares, familias. Además, estás afectando tu conciencia. Hay pecados que tú haces con tu mente, hay pecados que tú haces con tu boca, pero la fornicación y el adulterio se hace con todo tu cuerpo. Efesios 5:3, vaya conmigo por favor. A mí me gusta que usted vaya a la Biblia para que se dé cuenta que no es una idea mía, sino es algo que lo dice la palabra de Dios. Entonces muchas personas no están experimentando lo excelente de Dios, lo mejor de Dios, las bendiciones en otras áreas, en el área familiar, en el área financiera, en cualquier área, en el área emocional. ¿Por qué? Porque no han pasado la prueba de la pureza. Y dice Efesios 5, versículos 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Imagínense, ni siquiera se debe hablar de esto. Ni siquiera, dice, ni ninguna clase de impureza. ¿Cómo se llama la prueba? La prueba de la pureza. O de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Santo. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias. Saben, en el trabajo, en el colegio, en la universidad se presenta mucho esto, porque allí tenemos contacto con gente que no es creyente, que no es cristiana, y empieza a hacer comentarios de doble sentido, ¿no? Ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. La gente se burla del que es santo, la gente se burla de la santidad. Pero saben, la santidad no es una burla, porque Dios es santo. Y si usted se burla de la santidad, ¿de quién se está burlando? De Dios. Para Dios esto es un asunto serio. Él no está jugando con eso. Él nos está diciendo que debemos caminar en santidad. Dios es santo y su pueblo es santo. La palabra puro, que es la prueba que estamos viendo, la prueba de la pureza, es limpio. Significa luz y justicia. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Eso lo dijo Jesús. ¿Y qué es ser limpio de corazón? Es caminar en pureza. Y caminar en pureza significa que huimos de las pasiones juveniles, de la inmoralidad, y huimos de todos los pecados referentes a la sexualidad. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Ahora, la sexualidad no es un pecado dentro del matrimonio, ¿no? De hecho, todo comenzó con dos personas desnudas, donde se les dijo, tengan sexo. Todo comenzó en el Edén con Adán y Eva, pero porque estaban casados, porque Dios los bendijo, eran un matrimonio. Pero fuera del matrimonio, esto es un pecado delante de Dios. Y dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles
que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. A santificación. Y hay varias palabras aquí que yo quiero que usted subraye. La primera es santificación. La Biblia dice que la voluntad de Dios para su iglesia es la santificación. Es decir, que nos mantengamos limpios, en pureza. Luego dice que os apartéis. Y esa palabra apartarse hace referencia a huir. Huir, hermanos, huir. ¿De qué debemos apartarnos? Dice, de la fornicación. Y dice que cada uno de nosotros debe tener un matrimonio, un cónyuge. En el caso del hombre, una esposa, y en el caso de la mujer, el esposo. ¿Cómo lo debe tener? Dice, en santidad y honor. Cuando nosotros participamos de infidelidad y adulterio, estamos mancillando el hogar. Ya no hay santidad y honor en mi esposa. Yo la irrespeté. Así que Dios nos manda a caminar en santidad y en honor. Y me gusta porque acá Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, no en pasión de concupiscencia como quienes, como los gentiles que no conocen a Dios, es decir, como la gente que no es cristiana. Usted es cristiano, usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive dentro de usted, así que no podemos actuar como los del mundo. ¿Qué significa actuar como los del mundo? Mujeres mirando a los hombres con deseos, hombres mirando lo que no deben mirar en las mujeres. Así actúa la gente del mundo, ¿verdad? Mirar con laxivia, mirar con morbo, a eso se refiere. No como hace la gente del mundo, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Somos llamados, dile al que está a tu lado, somos llamados a la santificación, o sea, a la pureza. Antes de que seas llamado a ser un líder, antes de que puedas ser llamado a ser un profeta, un ministro de Dios, antes que puedas ser llamado a cumplir el sueño de Dios, Dios te está llamando a la santificación. Primero trabaja en este llamado, porque muchos quieren el llamado del púlpito, el llamado del micrófono, el llamado de ir a predicar al África, a la China, pero primero tenemos que trabajar en el llamado de la santificación. ¿Qué pasa si no atendemos primero el llamado a la santidad? Entonces no iremos a donde Dios nos quiere llevar. No estamos preparados. Dios necesita que pasemos la prueba de la pureza, que estemos listos. Y primera de Timoteo 5, búsquelo por favor, del 1 al 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Léalo también conmigo, por favor. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo hay que tratar a los ancianos? Como a padres. Como a padres. A los más jóvenes, ¿cómo? Como hermanos. A las ancianas, Como madres. y a las jovencitas, Como hermanas. como hermanas, con toda. ¿Cómo hay que tratar a las jovencitas? Con pureza, como hermanas. Yo le pregunto, ¿cómo trata usted a su hermano o a su hermana? ¿Usted cómo lo saluda? ¡Ay, venga, hermanita! ¿Usted hace eso? ¿Usted haría eso? Dios te está diciendo, trata a las mujeres como si fueran tus hermanas. Trata a los hombres como si fueran tus hermanos. No, vi un hombre en el centro. Esas expresiones son de la gente del mundo, no del pueblo de Dios. Hablemos de menores de 30 años, cuando estamos hablando de jovencitas. A todas las mujeres hay que tratarlas con respeto, con honor, con santidad. Pero la Biblia está diciendo que en especial a las jovencitas. Dice con toda pureza. Significa sin chistes de doble sentido. El toque, ¿no? Esa cogedera que tienen los muchachos. El abrazote. ¿Saben? Hay abrazos que son fraternales. Como cuando nos despedimos acá en la alabanza. O cuando nos despedimos acá. Pero ¿cuántos saben que hay abrazos que uno discierne que no son puros y santos? Hay algo detrás de ese abrazo. Hay otra intención. ¿Saben? No es necesario estar abrazando a las personas del sexo opuesto a menos que sea algo realmente respetuoso y fraternal. Si es
una felicitación. Lo hemos hecho acá cuando alguien cumple años. Nos alegramos en el amor del Señor, ¿verdad? Pero tenga cuidado con esos abrazos que no son puros. Podemos saludar con un pico normal. Eso no es pecado, eso no está mal. Un pico en la mejilla. No apergolla a la persona. ¿Cómo tratas a tu hermana o a tu hermano? Yo creo que con toda pureza. Acabamos de leer 1 Timoteo 5, 1 y 2. Timoteo era un joven, él era un pastor, pero era joven. Así que Pablo, que él ya es mayor, le escribe a Timoteo cómo debe actuar con las jovencitas, cómo se debe tratar en la iglesia y cómo debe ser, no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar. Ahora, las mujeres deben ayudar a los hombres. Por supuesto, los hombres no deben estar fijando sus ojos si usted ya es casado o si esa persona es casada o si usted no se ha casado. Tenga cuidado también, hombre. Pero las mujeres, ¿cómo pueden ayudar? Las mujeres pueden ayudar siendo prudentes. Y por eso la primera prueba que tuvo José fue la prueba de la imprudencia, ¿no? O de la prudencia, perdón. Quizás muchas mujeres no han alcanzado el sueño de Dios porque no son mujeres prudentes. Prudentes con sus movimientos, prudentes con sus fotografías, prudentes con su vestuario. Y esto no es legalismo, es solo que los hombres somos movidos por los ojos. La Biblia enseña que la mujer se debe vestir con modestia. No significa que usted se debe vestir como una abuelita. Y esto lo digo con mucho respeto a los que ya son abuelas. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2 y vamos a leer del 9 al 10. Ahora, yo sé que las solteras están pescando, ¿cierto? Pero hágalo interesante, pero no tanto, por favor, ¿cierto? Tenga cuidado, no muestre todo el reinado, por favor. Gracias a Dios aquí en la iglesia no ocurre, pero hay mujeres aún en las iglesias cristianas y por la calle y por otros lugares. Se le cae algo, se le cae la Biblia y el hombre no mira la Biblia. Ella está mostrando todo su reinado. Así que tenga cuidado. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, del 9 al 10? Dice de esta manera: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y yo creo que acá la palabra clave es decoro y modestia. Dos palabras claves. ¿Significa que nos vamos a poner un cuello de tortuga? No. ¿Significa que usted se va a vestir hasta acá, solo se le van a ver las manos y solo se le van a ver los zapatos? No, no significa eso. Usted puede verse hermosa sin estar exhibiendo más piel de lo que se debe. ¿Saben, mujeres? Hay mujeres que su vestido me cabe en la palma de mi mano. La Biblia dice decoro y modestia. Ser modesta ayudará a tus hermanos. ¿Por qué Dios quiere que seamos puros? La impureza va a dañar nuestras relaciones y va a afectar tu familia. Escúchame bien, esto no es solo para el casado, sino también para el soltero. Si tú no practicas la pureza ahora, cuando estés casado vas a tener un problema en el área sexual. Te va a costar serle fiel a tu esposa, te va a costar serle fiel a tu esposo, porque has experimentado con diferentes parejas la promiscuidad. Así que la impureza daña las relaciones y afecta a tu familia. Y quiero citar aquí un ejemplo, y es el rey David. Recordemos qué le pasó a David y a sus hijos. Él tuvo muchos problemas en su familia, pero todo partió que un día él estaba en una terraza y empezó a mirar a una mujer que se estaba bañando, y esa mujer era casada. La familia de José, por el contrario, también fue afectada, pero para bien, porque él fue puro, mientras que David caminó en impureza. La familia de José fue afectada por la pureza de José para bien. ¿Qué hubiera pasado si José falla en la prueba de la pureza? Habría afectado su destino y el destino de su familia. Todo esto sucedió para que José llegara a ser el primer ministro en Egipto, para que cuando vinieran los 7 años de vacas flacas, de hambre, su familia viniera y pudiera comer, alimentarse en esta nación. Pero si él falla en esta prueba, él no habría llegado a ser esta persona tan importante y de influencia. Su familia y muchas naciones se habrían afectado. La familia de David fue afectada para bien o para mal.
¿Por qué? Por la impureza de David. La impureza afecta nuestra fe. No es posible tener una fe fuerte con una mala conciencia. Escúchame bien. La impureza afecta tu fe, porque la mala conciencia hace que no te sientas apto para caminar en autoridad espiritual, porque no he sido santo, me siento acusado. No seremos gigantes en la fe, porque en el fondo siempre sabremos que algo no anda bien delante de Dios. Puede que tu esposa no lo sepa, o tu esposo. Puede que en la iglesia no lo sepan, o tus familiares, pero Dios sí lo sabe, y tu conciencia también lo sabe. Y el estar allí compungiendo mi corazón, no, yo estoy permitiendo esto, estoy mirando esto, estoy haciendo esto, estoy hablando con esta persona, hace que yo no pueda caminar en una fe fuerte. La impureza es una gangrena del alma que destruye la fe. La impureza es una gangrena del alma que destruye tu fe. ¿Y cómo recibimos todas las bendiciones de Dios? Por la fe. ¿Cómo recibes la provisión para tu vida? Por la fe. La sanidad, por la fe. Pero si caminas en impureza, tu fe es débil y no puedes recibir lo que Dios tiene para tu vida. Primera de Juan 3, del 21 al 22. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué pasa si su conciencia, o sea, su corazón, no lo está reprendiendo por un pecado? Usted puede caminar en confianza porque no lo reprende. Usted camina en fe para con Dios, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar si usted camina en fe? Dice el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nuestro corazón sí nos reprende? ¿Me hago entender? ¿Qué pasa si la conciencia sí me reprende? Entonces se pierde la confianza, no hay fe, nos debilitamos en la fe. Una de las razones por qué en las iglesias cristianas los hombres no arrancan y no sirven a Cristo al 100% es por problemas de impureza. Usted va a notar que en la mayoría de iglesias hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque es muy feo que la conciencia le esté a uno todos los días, como pullándolo. Están luchando con adulterio, con pornografía, y no salen de allí. Entonces la mala conciencia, o sea, mi corazón que reprende, la mala conciencia los hace débiles en la fe y no quieren servir en la iglesia. No quieren comprometerse y no quieren avanzar un paso más porque no se sienten aptos, no superan su pecado, se sienten derrotados. La conciencia los reprende y esto es muy cansón para la persona. Es harto ser reprendido todo el tiempo. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Renunciamos, morimos, crucificamos esos deseos. Vayan conmigo a 1 Corintios 7:5. ¿Lo tienen? Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La Biblia nos dice que es importante que el cónyuge proteja al otro. Debemos guardarnos el uno al otro. ¿Cómo? No se niegue. Mujer, no se niegue a su esposo. Es un error fatal. Y hombres, siempre deben procurar cuidar esa área íntima. Porque ¿qué pasa si se descuida esa área sexual? Que es muy importante porque Dios fue el que la creó. Dice que va a venir Satanás y va a tentar. Entonces tenemos que guardar a nuestro cónyuge. Y le hablo a las mujeres, porque en muchas consejerías lo que más se escucha es más de la parte de la mujer. La mujer no quiere intimar con el esposo. La conciencia es tu ser interior, es tu hombre interior, y ese ser interior es santo, y él te va a estar reprendiendo porque él no quiere vivir ni en adulterio, ni en fornicación, ni en pornografía. Él va a estar allí hablándote. Toda inmoralidad sexual abre puerta a todo tipo de pecado. Escuche bien esto: la inmoralidad sexual abre la puerta a todo tipo de pecado. ¿Por qué?
Porque si una persona practica esto, va a tener que decir mentiras. ¿Usted dónde estaba? Y este mensaje. ¿Y por qué esa persona le habla de esta manera? Usted va a tener que responder. ¿Qué está viendo en el computador? Muéstrame su celular. Entonces, una persona que practica la inmoralidad va a tener que decir mentiras, ¿verdad? Una persona que practica la inmoralidad abre puerta a todo pecado porque tiene una doble vida. Porque es una persona egoísta, otro pecado. Porque no está pensando en su cónyuge ni en sus hijos, sino en su deseo. Incluso se puede llegar a embarazos no deseados y abortos, otro pecado. Se puede lastimar a los hijos, otro pecado. Pero yo quiero decirte que sí es posible vivir puro. Dígale al que está a su lado, sí es posible vivir puro. La lujuria y la codicia, hermanos, crea un apetito pervertido. Escúchenme. La lujuria y la codicia crea un apetito pervertido. Es decir, la persona va aumentando el sexo sin reglas. Todo empieza con una fotografía, todo empieza con una mirada, todo empieza con una palabra, todo empieza con un beso, todo empieza con algo más sencillo que va aumentando, va aumentando. Y las personas van aumentando en la inmoralidad. Y es por eso que usted ve en el mundo degeneración. Ya las prácticas sexuales se han degenerado. Leí un artículo donde, una noticia, donde anunciaban que en Canadá aprobaron el sexo entre humanos y animales. Díganme si eso no es sexo fuera de las reglas. Hoy en día se habla de cambios de pareja, varias personas. Se hablan de relaciones sexuales entre el mismo sexo. Todo esto es sexo fuera de las reglas. Porque la lujuria y la codicia empiezan a avanzar. Es un apetito que no se sacia. Muchos creyentes, hombres y mujeres, tienen sus manos levantadas en la iglesia, pero sus corazones están caídos por causa de este pecado. Triste porque no se sienten victoriosos en esta área. Hace muchos años, cuando hablaba del hombre y de la mujer, enseñaba, las mujeres, ellas tienen fantasías románticas, por eso les gustan las novelas, y los hombres tienen fantasías sexuales, pero hoy en día es igual. Las mujeres también han cambiado, ellas también deben cuidarse. Sin embargo, el hombre sigue siendo más propenso a pecar en esta área. A la carne le gustan las relaciones ilícitas. ¿Qué es una relación ilícita? A escondidas. La adrenalina, ¿no? Que nadie nos pille. Hagámoslo acá detrás de la puerta, detrás de que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando eso se descubre, cuando eso sale a la luz, la relación se acaba. La mayoría de las relaciones de adulterio se acaban cuando son descubiertas. ¿Por qué? Se pierde el interés. Ya no es algo oculto, ya no es algo que nos van a pillar, entonces se pierde el interés. La palabra fornicación en griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y si la Biblia dice huir de la fornicación, también está diciendo huir de la pornografía, porque tiene la misma raíz, está hablando de lo mismo. La pornografía es la plaga de esta generación, pero también es la plaga en muchas iglesias cristianas. Dios nos ama y quiere que nosotros estemos alegres. Alguien que está en este pecado no es feliz. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Porque si no tiene el Espíritu Santo, dice, no, eso no pasa nada, eso lo hace todo el mundo, eso es normal. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a redarguir, Él te va a hablar y tú no puedes ser feliz de esa manera, porque sabe que su vida no está en orden. Entonces ese cristiano vive oprimido. Ahora, ¿qué debemos hacer? José pudo pensar que cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, ¿recuerdan? Se había dañado el destino de Dios. Dijeron, no, eso no se va a cumplir. Pudo pensar, mis hermanos dañaron el propósito que Dios tenía conmigo. Mis hermanos dañaron el plan de Dios, fue estorbado. Pero quiero que sepas esto, nadie puede destruir el sueño de Dios en tu vida. Solamente una persona
tú. Nadie puede dañar el destino que Dios tiene para tu vida. Solamente nosotros mismos, yo. José pudo haber destruido el sueño de Dios para su vida si ese día él no sale huyendo, sino que se queda en la casa. Él hubiera destruido el plan de Dios para su vida. Pero José amaba a Dios y tenía temor de Dios, así que él no quería pecar. La impureza comienza por los ojos. Y quiero que vaya conmigo a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Lo tienen? No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miren lo que dice Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Será que esto es bueno o es malo? Es malo, hermanos. Salomón está equivocado porque no negó a sus ojos. ¿Sabe? La carne desea cosas. Para ser libre de la fornicación y el adulterio hay que guardar los ojos. Niéguele a sus ojos fotos, videos, películas, miradas. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de que Salomón no se negara nada a sus ojos? Salomón tuvo 1000 mujeres. Y esto es una perversión. Esto es pervertido, tener 1000 mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas. ¿En qué estaba pensando Salomón? Esto está mal. Con una es suficiente, con una esposa. ¿Saben cómo el hombre tan sabio, o el hombre que tiene la sabiduría que proviene de Dios, comete este error? Porque la sabiduría del cielo no opera en un Salomón carnal. Cuando somos llenos del Espíritu, somos sabios y tenemos la mente de Cristo. Pero cuando caminamos en la carne, cuando no controlamos nuestros ojos y nuestras pasiones, entonces no opera la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Salomón veía una mujer hermosa y ¿qué hacía? La quiero a ella, la quiero a ella, hasta que completó 1000. Salomón no tuvo un freno. ¿Y cuántos saben que no tener un freno es un problema de carácter? Es estar fuera de control. El problema de Salomón comenzó con sus papás. A David también le gustaba tener muchas mujeres. ¿Saben cuántas esposas tuvo David? 8. Y yo creo que 8 también es bastante. Ahora, ¿su hijo qué hizo? Las multiplicó por 125. Así que padre y mamá también, tenga cuidado con sus hijos. Heredamos, transmitimos. He visto padres por la calle que van con sus hijos, con su esposa, pero están mirando a otras mujeres. ¿Qué estamos transmitiendo a los hijos? Proverbios 27:20 dice, vaya conmigo por favor, ¿lo tienen? Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Mire esto, dice el Seol, quiere decir el sepulcro. ¿Se ha cansado el sepulcro de recibir muertos en todas estas generaciones? No. ¿Se ha cansado el Abadón, el infierno, de recibir almas? No. Así dice el Señor, que los ojos del ser humano no están satisfechos. Así que ¿qué hay que hacer con los ojos? Tienes que controlarlos. Tenemos que mirar para otro lado. Cuando se comienza a ver, va aumentando. Se quiere más. Es un hueco profundo, sin fin. Nunca se es satisfecho. Jesús dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, lujuria, o sea, laxidia, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con los ojos. Proverbios 4:25. Yo estoy hablándole a los hombres, pero también a las mujeres, ¿no? Pues está allí. Nos dice,
Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es decir, la Biblia nos está diciendo que debemos ser como los caballos. Usted ha visto que a los caballos les ponen algo que llaman los segadores o las anteojeras, unas cositas acá para que solo miren hacia adelante o hacia donde le indican el que lo está conduciendo, ¿no? Para no mirar a todo el mundo. Asimismo nosotros debemos tener esto para solo mirar a nuestro cónyuge. Necesitamos crucificar la codicia de los ojos. Si hay una mujer bonita, hombres, que le falta tela y la ves pasar, no la veas por segunda vez. Ese es el consejo. Mujeres, si usted siente tentación también, no haga un repaso. ¿Por qué José ganó la prueba? Porque aunque la mujer de Potifar tenía puestos sus ojos sobre José, él no puso sus ojos sobre él. Eso hizo que él pudiera huir. Pero si José empieza todos los días en la casa, él está barriendo y sube las escaleras, la esposa de Potifar, ese Potifar sí que tiene buen gusto y empieza a mirarla mientras tiende la cama. Ah, qué bonita que es la esposa de Potifar. Él no hubiera podido salir de esa casa. Él hubiera caído en fornicación. Habría dañado el propósito, el destino de Dios para su vida. Entonces nosotros debemos cuidar nuestros ojos. José guardó sus ojos y esto evitó la codicia de su corazón. El Salmo 101, versículo 3, allí atrás de Proverbios, manos, todo empieza con una mirada. Qué ojos tan bonitos, qué cuerpo tan bien trabajado, qué bien se viste esta persona. Salmo 101, 3 dice, ¿lo tienen? Amén. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Él está diciendo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esto es pureza. En la traducción al lenguaje actual dice así, no quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. ¿Será que cuando sales a la calle hay maldad? Por supuesto. Y dice la Nueva Traducción Viviente, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. ¿Sabe? Si usted tiene luchas con esta área, yo le invito para que usted se aprenda este salmo, este versículo del Salmo 101.3 y siempre diga, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo resistió Jesús la tentación? Con la palabra, ¿cierto? Escrito está. ¿Cómo resistimos nosotros esta tentación? Con la palabra, citando el Salmo 101, versículo 3. Vaya conmigo a Job 31.1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Qué hizo Job? Pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Miren lo que dice la palabra. Hice pacto con mis ojos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pacto con una decisión. La Biblia dice que la lámpara del hombre son los ojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestros ojos llenos de luz, ¿verdad? Porque si las tinieblas entran a tus ojos, esto va a afectar tu alma, va a afectar tu mente, va a afectar tus emociones. Tengo una pregunta para ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Qué camino tomaremos? ¿El camino de Sansón? ¿El camino de David? ¿O el camino de José? Estamos hablando de las pruebas, ¿no? Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y esta puede ser una razón por la que muchas personas no reciben las bendiciones de Dios. Años y años no quieren organizar su vida, sus hogares. Dice Jueces 14 del 1 al 2. Y subió y lo declaró a su padre. Está hablando de Sansón. Y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Grave error. Ese fue un pecado que cometió Sansón. Él no podía tomar una mujer que no fuera judía. Recordemos que Sansón era nazareo,
Él había hecho una consagración. Él era consagrado para Dios. Él no podía tomar mujer extranjera. De hecho, Dios había establecido esto para el pueblo de Israel, para evitar que trajeran dioses de otras naciones. Todo empezó porque él dijo: yo he visto en Timnat una mujer filistea. Sus padres no estaban de acuerdo, pero él era obstinado. Pero más adelante, en Jueces 16, versículo 1, volvemos a ver otro problema de Sansón. Dice: fue Sansón a Gaza, ¿y qué hizo? Vio una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón tenía problemas con sus ojos, por lo tanto tenía problemas con su sexualidad. Y después vino otra mujer que se llamó Dalila. Esa lo dejó ciego y le quitó la vida. Usted debe controlar sus ojos, controla sus relaciones. El camino de David, mirando a Betsabé ahí bañándose en la terraza, o el camino de José. Yo quiero animarte, hermano, en esta mañana, para que pasemos la prueba de la pureza. No hay condenación, pero es hora de ir a otro nivel. Dios quiere que vayamos a nuevas alturas para cumplir su sueño para nuestra vida. Pero la única persona que puede detenerte de cumplir el sueño de Dios eres tú. Así que Dios iba a cumplir, pero tenemos que salir sobresalientes de la prueba de la pureza. Entonces vamos a orar. Póngase de pie, por favor.